Y bueno, vamos de inmediato con las actualizaciones de sus series turcas y sus actores turcos favoritos. Sin preámbulos, sin rodeo, comencemos porque hay muchísimas noticias el día de hoy. Y bueno, mi gente, ya es oficial la nueva serie de Now llamada Doctor. Por fin tiene fecha de estreno y déjenme decirle que esta movida viene con drama incluido. Primero lo primero, esta serie estaba en el aire, sí, se estaba grabando a toda máquina, pero el canal no decidía qué día lanzarla y ustedes saben que cuando un canal duda, algo está pasando detrás. Pero resulta que ahora todo tiene sentido. Después de que Decalar recibiera un golpe duro en rating y el canal decidiera hacerle un final, sí, cancelada por baja audiencia, quedó libre el espacio. Y ahí fue cuando hicieron la jugada estratégica. ¿Quién entra al rescate? Nada más y nada menos que Doctor. Y atención porque aquí viene el detalle jugoso. La protagonista es Sila Turkoglu, quien salió por decisión propia de Sorbete de Arándanos. Ella decidió irse, no fue un despido ni nada raro, y ahora vuelve con su nuevo proyecto y nuevo compañero. Su pareja en pantalla será Ibrahim Chelikol, o sea, química visual tenemos, presupuestos tenemos, expectativas tenemos. El canal esperó tener 3 capítulos ya grabados y listos antes de lanzar oficialmente la fecha, estrategia pura para no improvisar. El domingo 8 de marzo será el estreno de esta nueva serie turca, sí, domingo, justo en el espacio que dejó Sad Decalar después de su despedida anticipada. Así que ahora la pregunta es, ¿logrará Doctor levantar los ratings el domingo? Eso estamos por verlo. Y bueno, mi gente, atención, porque aquí hay confianza a nivel pro. Después de su paso por la serie diaria Kanchi Shekleri y luego de formar parte del elenco de Kuduz Fatihi, ahora Barış Baktaş vuelve a estar en el centro del juego, pero esta vez con un estreno que está dando de qué hablar. Sí, la nueva serie de Star TV, Eres a quien amo, que se transmite los jueves por la noche, acaba de comenzar y aunque solo lleva 3 episodios al aire, ya está haciendo ruido. Lo fuerte es que la serie logró posicionarse en el segundo lugar de rating en muy poco tiempo, sí, en plena guerra televisiva. Y no estamos hablando de rivales pequeños. Está compitiendo contra producciones como Inci Taneleri, Halef, o sea, pesos pesados. En la historia, Barış interpreta a Civan, un personaje que está conectando bastante con el público y él, lejos de mostrarse sorprendido, se mostró seguro. De hecho, habló sobre el éxito en rating y dijo algo que llamó la atención. Espero que en los próximos episodios superemos los 10 puntos de rating. Sí, así sin miedo, 10 puntos. Eso es básicamente decir, vamos con todo. Ahora, la pregunta es, ¿será confianza bien fundamentada o se adelantó demasiado? Porque ustedes saben que en Turquía el rating puede subir rápido, pero también igual de rápido bajar. Por ahora, lo que es claro es que Eres a quien amo empezó fuerte y está dando señales de que quiere quedarse. Yo vi el capítulo 3 y me gustó muchísimo y el final de ese capítulo me dejó con ganas de ver más. Y yo, Dios mío, tengo que esperar una semana para verla. Pero cuéntame, ¿tú crees que mantenga el ritmo o será emoción de estreno? Y bueno, mi gente, esto sí que nadie lo vio venir. El protagonista de Genetisho Kuklari, de la serie que se transmite los lunes por TRT1 y compite directamente con Ciudad Lejana, fue retirado del proyecto en medio de un escándalo, ya ustedes saben eso. Hablamos del actor Ismail Hasioglu. Para los que se han perdido esta noticia, el actor fue detenido dentro de una investigación relacionada con sustancias prohibidas y, según reportes, admitió haber consumido. Después de esa confesión, la decisión fue inmediata, expulsado de la serie. El canal lo sacó. Pero aquí viene lo fuerte, sus escenas fueron eliminadas del tráiler. Los 2 episodios que ya estaban grabados sí saldrán al aire con él, pero a partir de ahí la producción comenzó a buscar urgentemente un reemplazo. Y claro, la pregunta explotó en redes, ¿quién será el nuevo Iskender? Bueno, ya hay respuesta. Según la información publicada por Snoop Magazine, el nuevo protagonista será Alperen Duymaz. Sí, asimismo, un cambio total. Ojo, también se había mencionado el nombre de Taner Olmes, pero finalmente el elegido fue Alperen. Pero esto no termina ahí. Se rumora que la historia podría modificarse para adaptarse al nuevo actor, o sea, no solo cambio de protagonista, podrían cambiar parte del rumbo de la trama.
Y ustedes saben que cuando una serie cambia de personaje central en plena emisión, o se hunde o se reinventa, una de las dos. Ahora la pregunta es, ¿logrará Alperen salvar la producción? ¿El público aceptará el cambio o este escándalo afectará más de lo esperado? Y bueno, mi gente, esta historia es de esas que te dejan pensando. Muchos lo recuerdan como el divertido Cam Burger en Peace Jenny Lee, pero lo que pocos saben es que detrás de ese personaje estaba un joven que llegó a pesar 140 kilos. Sí, estamos hablando de Uras Kahileroglu. Después consolidó su carrera con series como Gedit Guseladan, Seferi Kiss, Saklap Beni, convirtiéndose en uno de los rostros más fuertes de la televisión turca. Y ahora está dando de qué hablar en Now TV con la serie Geralti, donde interpreta a Bozkır, alias Bozo. Pero esta vez no fue su actuación lo que se volvió tendencia, fue su pasado. En el programa Geraldine Dan Notlar, conducido por Mirgur Kabas, habló como nunca antes sobre su proceso para bajar de 140 kilos a los 80 y algo. Y aquí viene lo fuerte, dijo que empezó a bajar peso porque ya no tenía opción, no conseguía los papeles que quería. Quería tener éxito, así que comenzó caminando. Luego fue un especialista y aquí viene la parte que impacta. Todo lo que mi experto me dijo, lo cumplí al pie de la letra, ni más ni menos. Si me decía cuánto caminar, caminaba, cuánta agua tomar, la tomaba, hasta respeté mi porción diaria de garbanzos tostados y en 2 años lo logré. 2 años, disciplina total. Pero ojo, no todo era solo físico, confesó que en esa etapa sufrió un trastorno alimenticio relacionado con la infidelidad y que aunque dice que incluso con sobrepeso no se sentía mal físicamente, sí entendió que emocionalmente algo no estaba bien. Y cuando empezó a bajar de peso, algo cambió. Se empezó a gustar en el espejo, la ropa le quedaba mejor, la aprobación externa le subió la motivación, pero tampoco fue cuento de hadas. Cuando entró en su etapa de galán, como él mismo describe, confesó que la depresión del éxito y la fama lo llevó a momentos depresivos y volvió a subir entre 5 y 10 kilos por recaídas en su relación con la comida. Sí, fue un proceso con subida y bajada. Hoy dice que vive disciplinado, se levanta a las 6 de la mañana para entrenar y tiene un solo objetivo. Quiero envejecer muy bien y vivir bien. Y eso, mi gente, no solo es físico, es mental. Mi gente, cuando se trata de Kıvanç Tatlıtuğ y Başak Dizer, cualquier rumor se convierte en tremendo terremoto mediático. Yo les había compartido esta noticia porque en los últimos días se empezó a circular una bomba que después de casi 10 años de matrimonio había crisis, que estaban al borde del divorcio, que incluso se habían separado de casa y que ella había ido sola a Bodrum para tomar distancia. O sea, una novela completa. Pero todo explotó cuando el periodista Onur Okay aseguró que estaban atravesando una crisis seria y que el divorcio era inminente. Las redes, por supuesto, hicieron lo suyo, especulación por aquí, teorías por allá. Y claro, todos estaban esperando que alguien hablara. Pues habló. Başak Dizer rompió el silencio y respondió directamente a la prensa cuando le preguntaron si los rumores eran ciertos. Fue clara y directa. No es verdad, por supuesto. Sin rodeos, sin dramas, sin explicaciones largas. Además, dejó claro que su matrimonio continúa de manera saludable y que los rumores no reflejan la realidad. Así que, por ahora, crisis descartada. Si hay alguien que no sale del radar mediático en Turquía es Hande Erçel, y esta vez no fue por un romance ni por polémica amorosa, fue por su estilo nuevamente. La actriz, que siempre está en el ojo público por sus proyectos, eventos internacionales, publicaciones en redes, se volvió a hacer viral por un outfit que compartió en sus historias de Instagram. Y ustedes saben, cuando Hande publica algo, internet se detiene. Con más de 32 millones de seguidores, cada foto que sube se convierte automáticamente en tendencia. Recordemos que hace un tiempo estuvo en boca de todos por su relación con el empresario Hakan Sabancı y los rumores de boda. Luego vino la ruptura sorpresa que dejó a muchos fans en shock. Y cuando le preguntaron del tema, fue clarísima. No voy a hablar nada de eso. Cerró tema. Punto. Después también la vincularon con el productor Onur Guvenatan, pero mientras los rumores volaban, ella siguió enfocada en su carrera. La vimos en los Joy Awards deslumbrando, luego a París en la Fashion Week
llamando la atención internacionalmente. Pero ahora el foco no fue un evento de alfombra roja, fue un look aparentemente sencillo. Handé eligió un conjunto minimalista, limpio, elegante, pero con un detalle que robó todas las miradas: los zapatos nuevamente. Sí, los zapatos fueron los protagonistas absolutos, un diseño fuera de lo común, diferente, atrevido, que dividió opiniones en redes. Algunos dicen que es moda de alto nivel, otros dicen que no lo entienden y ya tú sabes cómo es Twitter. Bueno, perdón, X. Lo cierto es que, guste o no, logró exactamente lo que muchos buscan: que hablen del look. Y aquí viene la pregunta para la comunidad, para ustedes: ¿ícono de moda o exceso innecesario? Quiero saber sus opiniones. Se viene proyecto nuevo en Star TV y las expectativas están subiendo. La serie Shirkin ya arrancó oficialmente su etapa fuerte de preparación y los protagonistas se reunieron por primera vez en la lectura de guión. Sí, ya hubo mesa de trabajo. El nuevo proyecto, producido por 25 Film, reunió por primera vez frente a sus protagonistas Chagral El Tugrul y Deria Arpina Ak. Y claro, esa primera foto juntos no tardó en viralizarse. En la lectura analizaron personajes, escenas, dinámica emocional, todo, y según se informó, el rodaje comenzará este viernes en Estambul, o sea, esto ya va en serio. Pero aquí viene el detalle interesante. Desde que se anunció que ellos serían la pareja principal en redes, empezó el debate por la diferencia de edad entre los protagonistas. Sí, eso fue un tema. Sin embargo, después de que publicaran sus primeras imágenes juntos, muchos comentarios cambiaron el tono. La química visual gustó, la vibra fue bien recibida. Ya hay quienes dicen: espérense que esto puede sorprender. Y sobre la historia de esta nueva serie, la serie pondrá en el centro una narrativa femenina fuerte con mucho peso en el pasado de los personajes y las relaciones familiares, o sea, drama emocional asegurado. Todavía no hay fecha oficial de estreno, pero con las grabaciones arrancando, el calendario debería anunciarse pronto. Pero ahora dime tú, ¿te convence esta pareja protagonista o todavía tienes dudas? Y bueno, ahora tenemos que hacer una pausa. El joven actor Ibrahim Yildiz falleció a los 27 años después de permanecer 6 meses en cuidados intensivos. Todo comenzó el 15 de agosto cuando un fuerte viento provocó la caída de un árbol en Estambul, dejándolo gravemente herido. Desde entonces luchaba por su vida en un hospital en Kartal. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos médicos, no logró recuperarse. La noticia fue confirmada por la periodista Birsen Altuntaş y rápidamente sacudió al mundo artístico turco. Amigos cercanos como Burak Can y Caner Topçu habían ido al hospital para visitarlo, pero al llegar recibieron la devastadora noticia de su fallecimiento. Muchos lo recuerdan especialmente por su participación en la serie Duy Beni, donde dejó una huella importante. Tras conocerse la noticia, su compañera de elenco, Rabia Soytur, compartió imágenes de sus días de rodaje juntos y le dedicó un mensaje de despedida, un mensaje que conmovió profundamente a los seguidores. El joven actor será despedido en una ceremonia que se realizará mañana. Sin duda, una pérdida muy dolorosa para la industria y para quienes lo seguían. Yo llegué a ver esta serie y cuando supe de la noticia, la verdad es que me entristeció bastante. Un joven con un futuro brillante y bueno, nada, le enviamos condolencias a sus familiares. Nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, que sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción. Y nada, nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye, los quiero.